Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos acerca de los derechos humanos, sus perspectivas y los organismos internacionales encargados de su promoción, protección y seguridad. Mi nombre es Ofelit Lara, abogada egresada de la Universidad de Carabobo, actualmente realizando el posgrado en Derechos Humanos en la Universidad Nacional Abierta, Núcleo Aragua, Venezuela. Históricamente, los derechos humanos han surgido y han sido reconocidos de manera progresiva por etapas o generaciones. Estos han estado muy ligados a la historia misma de la humanidad, ya que desde siempre tanto hombres como mujeres han luchado por sus derechos. Existen infinidad de definiciones acerca de lo que son los derechos humanos. En este momento podríamos definirlos como aquellas condiciones o herramientas que permiten la satisfacción de las necesidades de todos y cada uno de los individuos para que estos puedan tener un pleno desarrollo de su vida, así como de la dignidad humana misma. No existe distinción en cuanto a derechos humanos se trata, debido a que estos nos pertenecen por la simple condición y cualidad humana que poseemos. Mucho suele hablarse del origen de los derechos humanos. Existen dos teorías que se debaten esto, entre ellas está el justnaturalismo y el positivismo. La teoría del justnaturalismo suele señalar que el origen de los derechos humanos es antiguo y estos se categorizan como valores. Sin embargo, para la teoría positivista o el positivismo, los derechos humanos, su origen es reciente y estos quizás cabe la concepción de que son valores, sin embargo carecen de validez si no se encuentran dentro de un ordenamiento jurídico. Para muchos filósofos y exégetas del derecho, existe un punto de partida en cuanto a lo que es el origen de los derechos humanos. Esto sería para ellos el inicio el 10 de diciembre de 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando 51 países del mundo deciden suscribir ante la Organización de las Naciones Unidas, conocida por sus siglas como la ONU, deciden suscribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, olvidándose estos filósofos y exégetas del derecho de que los derechos humanos son una evolución histórica. Podríamos remontarnos al siglo XVII a.C., específicamente en 1750, en la época del rey Hammurabi, el rey babilónico Hammurabi, el cual creó un ordenamiento jurídico que quería establecer ciertas normas cotidianas para su población. En ella jerarquizó la sociedad, existían hombres libres, hombres que podían ser subalternos de estos hombres libres y por supuesto los esclavos. De igual manera, jerarquizó la de establecer una igualdad, una proporcionalidad entre el castigo y el daño ocasionado. De igual forma, jerarquizó la función judicial, quería establecer una función judicial y los salarios. Luego de esto, los derechos humanos se propagaron de una manera muy rápida hacia lo que fue la India, Grecia y por último Roma. En la India existe el Código de Manu, el cual es una recopilación de normas jurídicas de las castas de la India. Antes de esto hay un precedente con lo que sería la ley de Solón, la cual era una suavización de las normas jurídicas de la ley o del código de Dracón, el cual estableció que solo el Estado tenía la facultad de castigar a los culpables. La ley de Solón o el código de Solón, lo que hacía era suavizar esto que existía como precedente. Luego pasamos a Grecia, en la cual es un precedente para muchos en lo que es la cultura occidental, debido a que en Grecia se dio origen a la democracia y a la dignidad humana. Se crearon las primeras ciudades-estados en las cuales todos sus ciudadanos compartían vínculos de raza, lengua, mitología, entre otros, y en esas ciudades surgieron grandes filósofos o grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Luego pasamos a Roma. En Roma, esta civilización es muy conocida por su ley de las 12 tablas,
y el Corpus Juris Civilis. Jurisconsultos como Ulpiano, como Cayo y como Paulo, eh, por medio de las ideas de Cicerón, crearon el derecho de gente, el derecho civil y el derecho natural, dando origen así a lo que era la equidad, la igualdad ante la ley, incluso hasta la protección para aquellos individuos que carecían de capacidad jurídica para ese entonces. Luego pasamos a la Edad Media, aproximadamente en el año 1215, cuando en Inglaterra, por medio de la Carta Magna, se promulga o se realiza un precedente entre lo que son las relaciones de los estados y las personas. Ya en el siglo XVII y el siglo XVIII, los filósofos de la Ilustración, como Jean-Jacques Rousseau, John Locke y el barón de Montesquieu, desarrollaron teorías sobre el derecho natural en el cual éstas provienen del uso de la razón y elaboraron esto basándose en los derechos individuales de las personas. Ya luego, en 1789, durante la Revolución Francesa, se realizó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual aseguraba los derechos de libertad, la igualdad y afirmaba la soberanía popular. Es evidente que la humanidad logró un gran hito en la historia con el evento ocurrido en 1948, como fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aún falta camino por recorrer, ya que evidentemente la historia de los derechos humanos continúa y se continuará escribiendo a la par de los acontecimientos del presente. Claro está, no podemos dejar de lado a nuestro país en cuanto a los derechos humanos y su estructura legal en Venezuela. De acuerdo con la pirámide de Kelsen, en el primer nivel o en el nivel fundamental se encuentra la Constitución Nacional y los tratados internacionales relativos a los derechos humanos. Ya luego en el nivel legal de la pirámide kelseniana se encuentran las leyes orgánicas, las leyes especiales, los decretos leyes y así sucesivamente. Sin embargo, cabe destacar que los tratados internacionales con respecto a derechos humanos se encuentran en el mismo rango que nuestra Constitución. En nuestra Carta Magna de 1999, específicamente en sus artículos 19 y 23, se encuentran establecidos el respeto a esto. Me permitiré leerlos. El artículo 19 dice claramente: protección de los derechos humanos. El Estado garantizará a toda persona el principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público de conformidad con esta Constitución. En el artículo 23 existe lo que son las convenciones de los derechos humanos, la cual reza: los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Luego de el tratado suscrito en 1948, surgieron infinidades de organizaciones de índole gubernamental o no gubernamental encargadas de la protección y la defensa de los derechos humanos. Entre ellas podemos mencionar a la ONU, a Human Rights Watch, a la CEGIL, que es el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Organización Internacional para la Migración, la cual garantiza una migración en condiciones humanas que sea beneficiosa tanto para el migrante como para la sociedad, así como las Brigadas Internacionales de Paz. También existe la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud,
la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, Amnistía Internacional, la cual es un movimiento global encargada de la defensa de los derechos humanos por todos aquellos países que hayan suscrito tratados acerca de este tema, y así infinidad de otros organismos. Esto ha sido todo, espero les haya gustado. Hasta la próxima.